María Marta Concepción Valladares Mendoza, también conocida como Nidia Díaz, nació un 14 de octubre de 1952 en Quesaltepeque, La Libertad, El Salvador. Nidia, como nos referiremos a ella en esta historia, nació y creció dentro de una familia humilde, trabajadora y profundamente católica. Desde pequeña fue muy inquieta, rebelde y distinta a la niña dócil que se esperaba en aquella sociedad conservadora de los años 50. Su madre se dedicaba a las tareas del hogar, mientras su padre trabajaba día a día contra la pobreza. Para ese entonces, la violencia estructural del país era parte del aire que se respiraba: desigualdad, represión, abuso de poder y silencio. Nidia fue educada en los colegios Nuestra Señora de Guadalupe, La Providencia y Espíritu Santo. Siempre se destacó por su inteligencia y capacidad de liderazgo. En la secundaria se involucraba en debates, cuestionaba a las autoridades y participaba en pequeños movimientos estudiantiles. En 1969 se graduó de bachiller en el Colegio Divina Providencia de San Salvador. El siguiente año ingresó a la Universidad Nacional de El Salvador para estudiar medicina. El 19 de julio de 1972, la universidad fue intervenida militarmente. Los estudiantes realizaron una marcha conocida como la Masacre Estudiantil de 1972. Nidia participó en ella. Este suceso la marcó para siempre, luego de ver cómo los militares desvivieron a varios de sus compañeros. Cuando las clases se reanudaron en 1973, Nidia se cambió a estudiar la carrera de psicología. Fue en ese ambiente universitario, entre libros, asambleas y represión militar, que Nidia tomó la decisión de unirse a la lucha universitaria. Ella pensaba que su país no estaba hecho para las mayorías y que si nadie lo cambiaba, ella lo intentaría. Finalmente se graduó como maestra normalista en estudios de ciencias políticas y en 1970 se involucró en el movimiento social de oposición al gobierno militar de El Salvador. En un principio fue influenciada por el Partido Demócrata Cristiano, que era la principal fuerza de oposición legal. Con el tiempo se unió a los grupos de izquierda que estaban vinculados al movimiento estudiantil y a mediados de la década pasó a la clandestinidad como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, o PRTC, una organización insurgente en la que era responsable de trabajo político por la población campesina. En 1977, la Fuerza Armada capturó a varios de sus compañeros y Francisco Montes, quien la había reclutado a ella, le cambió el nombre a Hilda Alegría, pero Nidia también tuvo un tercer nombre, Argelia Arradón, según Montes, para que los nombres no se pusieran en contradicción. Por si tenían una pista de Hilda, había una Argelia, así nunca podían coincidir los nombres. Para esa fecha, la comandante se adentró en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido por sus siglas como ERP. Luego pasó a formar parte de las Fuerzas Populares de Liberación, conocidas como FPL. Ahí fue cuando adoptó el nombre clandestino de Nidia Díaz, en honor a una militante revolucionaria caída. Años más tarde, su rostro aparecía en carteles de búsqueda, en archivos de inteligencia y en periódicos internacionales. La dictadura salvadoreña no daba tregua. Los cuerpos de seguridad desaparecían estudiantes, torturaban a sindicalistas y ejecutaban a campesinos. Entre los años 1981 y 1985, Nidia Díaz estuvo dirigiendo unidades guerrilleras en el departamento de San Vicente y en el norte de San Miguel. Su capacidad para liderar y articular estructuras la llevó a convertirse en una de las comandantes más importantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también conocido por sus siglas como FMLN, un partido que fue fundado en el año de 1980. Ese mismo año, Nidia quedó embarazada de su primer hijo e incorporó el PRTC en el seno del FMLN. En los años más crudos de la Guerra Civil, Nidia fue una figura clave, encabezó operaciones políticas y militares, coordinó frentes guerrilleros y fue una de las pocas mujeres en llegar a la comandancia general del FMLN, una cúpula compuesta mayoritariamente por hombres. Su rostro era joven, pero su mirada ya estaba endurecida por la guerra. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba ni qué operaciones dirigía. Su identidad permanecía en secreto y su vida transcurría en una doble existencia. Poco a poco la inteligencia militar comenzó a seguirle la pista.
Se decía que Nidia organizaba operaciones en el oriente del país. Los rumores hablaban de una mujer joven con un carácter férreo, capaz de decidir la vida o la muerte de decenas de hombres en combate. Pero, ¿quién era realmente la comandante Nidia Díaz para el ejército? ¿Era acaso un fantasma difícil de atrapar? En 1985, el destino le puso una de las pruebas más duras de su vida. El 17 de abril, Nidia Díaz se reunió con otros comandantes en San Jacinto La Burrera, Cantón San Esteban, departamento de San Vicente. Después de la reunión, hicieron espagueti con pollo, porque había estado cumpliendo años Medardo González. Cuando terminó la celebración, todos se fueron a sus respectivos lugares. Mientras bajaban del lugar, uno de ellos se escapó a caer. En ese momento, un compañero encendió una lámpara y Nidia les dice que tengan cuidado porque el lugar era pelón y oscuro, que fácilmente el enemigo podía ver la luz de la lámpara y detectarlos. El 18 de abril por la tarde, exactamente a la 1 p.m., aparecieron 2 helicópteros sobrevolando el cielo, cerca de la Angostura en San Pedro, San Vicente. En ellos iba un grupo de inteligencia que intentaba ubicar al equipo que Nidia Díaz comandaba. Cuando los vieron de la nada apareció una avioneta A-32 que tenía un gran lente y empezó a tirarles. Los guerrilleros se dispersaron por su seguridad. Unos se cubrieron entre la maleza, pero otros no corrieron con la misma suerte. A estos el enemigo comenzó a tirarles de una punta a otra, lo que no les permitía huir ni esconderse. De la lluvia de balas que salía de la aeronave, una entró en uno de los brazos de Nidia y otra penetró una de sus piernas. A como pudo ella les disparó, pero ellos respondieron con bombas de muchas libras. Una de estas no reventó e hizo que Nidia rebotara. La comandante cayó herida sobre zacate en llamas. Ella les hizo creer que la habían asesinado para que se fueran, pero uno de los helicópteros bajó. Los soldados se acercaron a ella para registrarla. Los hombres dijeron que se la llevarían y en ese preciso momento Nidia intentó quitarse la vida para no dejarse capturar, pero un gringo le agarró la mano para evitar su intención. La privaron de su libertad, se la llevaron en el helicóptero y en todo el camino le iban apuntando con un arma. A Nidia no le cabía en la mente que la hubieran atrapado. Intentó tirarse y jalarlos para desequilibrarlos, pero el hombre al que ella describe como blanco, barbudo, rubio, de contextura atlética, con anteojos Ray-Ban polarizados, en pocas palabras, un yanqui, la miró fijamente con expresión de triunfo, apuntándole en la frente. Nidia intentó por segunda vez tirarse. Un grupo dijo que la tiraran, y es donde empezó la discusión entre ellos, porque algunos decían que no la tiraran y otros que sí. Cuando descubrieron quién era la rehén, los soldados no lo podían creer. La mujer que aparecía en sus informes secretos estaba frente a ellos, sangrando pero con la mirada desafiante. Su captura fue celebrada por la derecha, pero ella nunca se rindió. Cuando el helicóptero aterrizó, la llevaron a la enfermería de la Fuerza Armada para que la revisaran, pero pese a las lesiones no le dieron ninguna pastilla para el dolor y para que la inflamación le bajara, sino que la trasladaron al cuartel de la Policía Nacional de San Salvador, donde permaneció varios meses incomunicada. La vendaron, la ataron de manos y fue sometida a torturas físicas y psicológicas, así como golpes y aislamiento. La tenían las 24 horas del día en interrogatorio en 3 turnos, y para que hablara o dijera lo que sabía del enemigo, no le daban de comer, pero a ella eso no le importó, pues no estaba dispuesta a traicionar a sus compañeros. Le preguntaban quién más estaba con ella, pero Nidia se resistía a hablar. Su silencio parecía imposible para la Fuerza Armada de El Salvador. En su libro Nunca estuve sola, Nidia relata que sus captores querían que ella se sintiera sola, la persona más abandonada de este mundo. Querían que tuviera miedo, pero ella nunca lo demostró. Incluso cuando le pusieron el llanto de su hijo, le hicieron creer que lo estaban torturando para que ella hablara, que delatara a sus compañeros, pero ella nunca se quebró. ¿Cómo una mujer podía desafiar tanto dolor sin traicionar a nadie? Algunos militares empezaron a temer que aquella prisionera se convirtiera en un símbolo viviente. Durante ese tiempo fue considerada prisionera de alto valor, tanto por el FMLN como por el gobierno salvadoreño.
Mientras tanto, fuera de los muros se gestaban negociaciones para lograr su liberación. Dentro de la celda con olor a humedad, aislada del mundo y vendada de los ojos, Nidia percibía que afuera de esas paredes habían voces ajenas que exigían su libertad, como si una multitud invisible velara por ella. En cambio, el ejército quería enterrarla en el olvido, pero su nombre comenzó a resonar más fuerte en el extranjero. El 24 de abril de 1985, el gobierno de José Napoleón Duarte la liberó a cambio de su hija Inés Duarte, quien había sido secuestrada por la guerrilla, pero Nidia ha dicho en su libro que el secuestro no fue exclusivamente para negociar su libertad, sino que ellos ya venían planificándolo todo. De acuerdo a informes oficiales, el canje se dio tras la liberación de 26 presos políticos y 103 lisiados de guerra del FMLN. Sin embargo, según algunas fuentes y analistas, este canje pudo haber sido más un acto de propaganda o un disfraz para proteger a las partes involucradas, mantener la ventaja política y militar y dar la impresión de negociaciones exitosas, es decir, que Nidia Díaz no necesariamente fue intercambiada físicamente, sino que se manejó públicamente como si fuera un canje para cumplir un objetivo estratégico. ¿Y por qué surgió esta confusión? Porque los medios de comunicación de la época, las comunicaciones internas de los grupos y la propaganda oficial mezclaban hechos con narrativas construidas, generando que algunos eventos parezcan distintos a lo que realmente ocurrió. Ahora quisiera saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. La noticia de la liberación de Nidia Díaz recorrió el mundo. La mujer que había sido herida, torturada y desaparecida salía de prisión con la frente en alto, lista para volver a la lucha, pero esta vez con una nueva visión. La guerra debía terminar. Poco después de su liberación, Nidia fue nombrada vocera oficial del FMLN ante la comunidad internacional. Viajó por América Latina, Europa y Estados Unidos, denunciando los crímenes del ejército salvadoreño y buscando apoyo para un proceso de paz negociada. Junto a otros comandantes como Shafik Handal y Salvador Sánchez Serén, se convirtió en una de las figuras que empujaron con fuerza el diálogo. En 1990, se integró como miembro titular de la Comisión de Negociación del FMLN, encargada de negociar los acuerdos de paz con el gobierno salvadoreño en Ciudad de México y Nueva York. Fue una de las pocas mujeres en la mesa y una de las más firmes. Su voz tenía peso, no solo hablaba de política, sino de experiencia. Había sufrido en carne propia lo que era la represión y eso le daba una autoridad moral inquebrantable. El 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec. El FMLN dejó las armas y Nidia Díaz se convirtió en diputada a la Asamblea Legislativa de El Salvador por el partido FMLN. Entre periodos de 1994 y 2021 y del Parlamento Centroamericano de 2001 a 2011. En el año 2008, Nidia Díaz obtuvo su título como licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Francisco Gavidia. De acuerdo a algunas fuentes, a Nidia se le acusa de arrebatarle la vida a sus propios compañeros en la guerrilla y de colaborar con la Tandona para desaparecer los archivos de las masacres cometidas por la FAES. También algunas personas denuncian que ella era la comandante responsable de la zona donde fueron asesinados miembros de su familia durante el conflicto armado, como por ejemplo la señora Rosario Acosta, afirma que guerrilleros bajaron y asesinaron a su padre y a su tío. Dice que en esa zona la comandante para esa fecha era Nidia Díaz. En el año 2017, el colectivo de víctimas de terrorismo presentó una demanda para reabrir casos de crímenes de guerra, pero hasta la fecha no existen evidencias documentadas ni acusaciones formales que vinculen a Nidia Díaz con actos de corrupción, delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos durante su ejercicio como diputada en la Asamblea Legislativa. Cabe mencionar que en marzo de 2021, la Asamblea Legislativa realizó una intervención en la oficina de la comandante.
donde confiscaron equipos electrónicos como parte de una investigación de la que no se ha divulgado públicamente los resultados de dicha investigación, ni se han presentado cargos formales en su contra. Habrá que esperar, ya que con el tiempo las cosas van saliendo poco a poco. ¿Dónde está Nidia Díaz? ¿Estará huyendo de algo? No se sabe. Solo el tiempo lo dirá. Me gustaría saber qué opinan sobre este caso. ¿Creen que Nidia Díaz debería ser investigada por tantas muertes durante la guerra? ¿Y será que sí está involucrada en algún acto de corrupción en el país? Los estaré leyendo. Y bueno, familia, es así como doy fin a un caso más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Si quieren sugerirme algún otro caso, déjenlo en los comentarios y nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.